Ahí está, Marcos capítulo 1, verso 10 dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Muy bien. Vamos a poner primero nuestra atención sobre este término que dice luego cuando subía del agua. Mírate, date cuenta que ahí no hay detalles de cuando vino a Juan, cuando Juan se negó a bautizarle, cuando él dijo no, deja que, que cumplamos toda justicia. No hay nada de referencia, simplemente dice vino a Juan, le bautizó y cuando subía del agua, ¿no? Pero este término o este título, cuando subía del agua, claro que se refiere al bautismo de Cristo. Usted lo va a poder encontrar en Mateo 3 y en Lucas 3 también, ¿no? El bautismo de Cristo. La expresión alude a un bautismo por inmersión, ¿no? Este detalle de salir del agua, subido del agua. Necesariamente quiere decir que habían ingresado, habían descendido al agua. Entonces, alude, no estoy diciendo que lo dice literalmente, pero parece aludir a un bautismo por inmersión. Ahora, no hay detalles, te das cuenta, los escritores del Evangelio no ponen detalle en decir a ver si lo sumergió, si solamente roció el agua, porque esto era irrelevante en realidad. Lo que era importante es saber que él se está bautizando, ¿sí? Entonces, estos detalles que la Biblia a veces omite, obviamente son porque no son relevantes, pero curiosamente, nuestra curiosidad, nuestra mente, hace poner más importancia en lo que Dios ha omitido que en lo que Dios ha revelado, lo cual es paradójico, pues, ¿no? Debería ser al revés, deberíamos darle más importancia a lo que Dios ha dicho claramente. Así que ahí no debemos perder el tiempo en investigar si de verdad lo sumergió para adelante, lo sumergió para atrás, lo sumergió para abajo. Son detalles que no vienen al caso. El detalle es que sí descendió al agua y ahora está subiendo del agua. Esto más adelante, ya con la revelación progresiva, lo vamos a entender un poquito más, ¿no? El significado del bautismo en la Biblia era significado de muerte, ¿no? Simbolizaba la muerte, descender al agua, muerte, ¿no? El ser sumergido en el agua, sepultura. El salir del agua, por lo tanto, significa la resurrección. Pero estos términos aquí no tienen tanta relevancia, ¿no? Quizás cuando lo entendemos de manera teológica, pero para Marcos no está queriendo enseñar en este sentido, simplemente está narrando la importancia de que este siervo admirable se esté bautizando, ¿sí? Y sobre todo, él va a poner más importancia en lo que pasó después del bautismo, no en lo que sucedió antes ni durante el bautismo, sino él va a poner más atención en lo que pasó después del bautismo de Jesús. Así que con mucha probabilidad Jesús fue sumergido en el agua, ¿sí? Ahora, hermanos, lo que sabemos por comparación de las escrituras es que el cruce del Jordán simboliza la verdadera libertad. Tú puedes abrir tu Biblia en Josué, ¿ya? Josué capítulo 5 y especialmente en el verso 9. Vamos ahí. Josué capítulo 5, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué el cruce del Jordán, salir del Jordán, simboliza la verdadera libertad? Recuerda, hermanos, que el pueblo de Israel había sido libertado de la opresión de Egipto, ¿no? Luego, en el desierto, cuando ellos estaban camino al Sinaí, luego de recibir las leyes, pecaron contra Dios, pero básicamente ese pecado tenía que ver con volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. Entonces, cuando yo les hago la pregunta, ¿en qué momento Israel fue libertado de Egipto? ¿En qué libro se está narrando esto? ¿No? En qué momento o periodo de la historia? Y muchos responden, en Éxodo, pues, después de las 10 plagas. Y eso es un error. Es un error, porque la Biblia está narrando que durante los 40 años en el desierto, ellos todavía cargaban con el oprobio de Egipto. En sí, no habían sido libertados de Egipto porque aún eran esclavos en el corazón. Entonces, Dios los hace vagar por 40 años porque todavía estaban con el amor en Egipto, ¿sí? Y después de esos 40 años se levanta una generación que no había sido circuncidada. Esta generación cruza el Jordán. Después de cruzar el Jordán, Dios dice, hey, deténgase en Gilgal y en Gilgal vamos a circuncidar a los hijos de Israel. Otra vez, ¿por qué? Porque es una nueva generación. Y después de que les han circuncidado, obviamente que la circuncisión simboliza la pertenencia a Dios, la santificación, el sello de Dios, ¿no? Pero lo hace después de cruzar el Jordán, no lo hace antes, si te das cuenta.
Después que cruza el Jordán, recién Dios le circuncida. Ahora, ¿qué dice? Vamos a ver el verso 9. Estamos en Josué, capítulo 5. Vamos al verso 9. Dice, y Jehová dijo a Josué, Dios es el que dice, ¿ah? Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Mira, y Dios dice ahí, una vez que ellos se han circuncidado, dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Hermanos, a partir de este momento, nunca más el pueblo dijo, me vuelvo a Egipto, ¿sí? A partir de esto ya se comenzó una nueva etapa, la era de la victoria. Antes de la victoria, antes de la conquista, ¿qué vino? El cruce del Jordán. Y esto era símbolo de la muerte. Ellos estaban muriendo a su antigua vida, muriendo a su esclavitud, muriendo a sus deseos, muriendo a su yo y a sus generaciones pasadas, y ahora estaban reviviendo para Dios. Dios los circuncide y le dice, hoy he quitado el oprobio de Egipto. Entonces, cuando Israel fue libertada de Egipto, en el libro de Josué, capítulo 5, después de cruzar el río Jordán, antes de ingresar a la tierra a conquistarla, ahí recién Israel es libertada del oprobio de Egipto. Qué interesante, ¿no? Así que 40 años en realidad fue para Dios como como dice, cuando detenemos el tiempo, como si Dios hubiese puesto pausa al tiempo y en realidad en el reloj escatológico de Dios no pasaron 40 años. Para los hombres sí, pero para Dios no. Dios no toma en cuenta ese periodo de 40 años, ¿no? Porque es como que se detuvo el reloj hasta que muera la generación antigua, ahora sí, vuelve. O sea, en este Josué capítulo 5 es como si Israel recién hubiese salido de Egipto. Qué interesante, ¿no? Bueno, eso nos va a hablar del tiempo futuro también, porque Dios ha hecho un paréntesis en la que el pueblo Israel el día de hoy está también en endurecimiento, ¿sí? Está en endurecimiento. Dios, cuando ya ponga en marcha otra vez su reloj para con ellos, ellos van a otra vez a funcionar como el pueblo de Dios y van a entrar en el reposo. Pero por primera vez en la historia van a ingresar al reposo, como nación, como pueblo de Dios, a la tierra prometida en la segunda venida de Cristo. Así que esto que pasó en la historia es un gráfico, es un cuadro de lo que va a pasar también más adelante con Israel. Pero rescatamos el principio espiritual. Este cruce del Jordán, este salir del Jordán es una renovación, si te das cuenta, ¿no? Están muriendo y están reviviendo a una nueva vida y están yendo tras la victoria, tras la conquista. Y esto es lo que Cristo hace, primeramente para con Israel. Se está identificando con Israel porque está también yendo al Jordán y va a salir del Jordán como el pueblo estaba saliendo del Jordán para hacer nuevas todas las cosas. Jesús, después del agua, iba a hacer una nueva creación, ¿sí? Esto es lo que él está proponiendo aquí. Voy a hacer nuevas todas las cosas, pero tenía que partir de Israel. Aquí no pensemos todavía en gentiles, aquí no pensemos en la gracia en sí, porque hay un plan escatológico y ese plan tiene que ver con la nación de Israel, lo cual no quiere decir que la salvación era solo para ellos, pero había un orden en el plan escatológico y salvífico del Creador. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el cruce del Jordán simboliza la verdadera libertad, así como Israel no fue libre de Egipto, sino hasta cruzar el Jordán y ser circuncidado. Igual Cristo podría estar dándonos aquí un mensaje, ¿no? Un mensaje de que la verdadera libertad se hace en Él. Él va a venir a ofrecer a Israel y a través de Israel al mundo entero la verdadera libertad como el siervo de Dios. Muy bien. Ahora, dicho sea de paso, no sé si lo saben, pero Josué en el hebreo Joshua es lo mismo, el mismo nombre que Jesús, Yeshua, en el Nuevo Testamento, que significa lo mismo, salvación de Jehová. O sea, esto yo creo que no es coincidencia, hermano. Esto no puede ser coincidencia. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, Josué, Oseas, porque en realidad Josué se llama Oseas, ¿no? Pero es traducido también como Josué. El profeta Oseas también se llama Jesús. O sea, Josué y Oseas en el Antiguo Testamento es lo mismo que Jesús en el Nuevo Testamento. Ambas palabras significan salvación de Jehová. Qué interesante, ¿no? Y ahí tenemos que, no con Moisés, sino con Josué, se entró a la conquista, a la victoria, a la verdadera libertad. Y en el Nuevo Testamento vemos que con Jesús
y solo en Jesús Israel podría tener la verdadera libertad. Curiosamente que para la época de Jesús, muchos estaban levantando en armas para decirle a Israel, traemos libertad a ti, ¿no? Esto en Hechos, vamos a ver que en el argumento de Gamaliel, él menciona por lo menos 2 caudillos que se habían levantado, llevando tras sí mucho pueblo. Habían muchos mesías en este tiempo, ¿no? Que se levantaban y decían, vamos a levantarnos en armas y a libertar a Israel. Jesús dice, no con armas, sino al de espíritu pobre, al manso de corazón, ¿no? Y cambia el mensaje riguroso de ese tiempo, él lo cambia al mensaje de amor, al mensaje de salvación a través de su sufrimiento, aunque para Israel esto era cosa de locos, ¿no? Ellos no lo aceptaban, pero eso era el mensaje. Muy bien, ahora la pregunta del millón, ¿no? La pregunta que interesa aquí, que causa mucha controversia, es ¿por qué se bautizó Jesús? Sabemos que ahí el contexto está diciendo, los evangelistas dicen que Juan bautizaba para arrepentimiento, ¿no? Para confesión de los pecados. Ahora, el pueblo de Israel está saliendo a confesar sus pecados, no en el sentido como lo hacemos nosotros, sino en el sentido de ser librados de la ira de Dios en la pronta venida del Mesías. Entonces, ellos sabían que en la venida Dios iba a traer juicio en fuego para con la nación, ¿sí? Entonces, quien no quería perecer en ese juicio salía a bautizarse. Es decir, me paso a las filas del Mesías, ¿no? Entonces había una confesión de pecados porque no querían sucumbir ante el inminente juicio de Dios que ya se avecinaba. Entonces, aquí, cuando Juan está proclamando al Mesías, por si acaso, no lo está proclamando como un Mesías que va a morir, que va a abrir su iglesia, no, sino un Mesías que va a venir a reinar, ¿sí? Y por lo tanto salva a los que se han arrepentido y va a castigar en fuego a aquellos que no se han arrepentido. Así que mucho pueblo, sabiendo que era el tiempo indicado por los profetas, salían a Juan a bautizarse porque decían, ya, estamos listos para recibir al Mesías. Y esto implicaba confesión de pecados, ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesús, si no tenía pecado, se bautiza? Esta es la pregunta que a muchos les confunde, ¿no? ¿Por qué Jesús se bautiza? Parece paradójico que Juan esté anunciando que el bautismo de Jesús es superior a su bautismo, pero ahí en la escena que vamos a ver, que es él, Juan el Bautista, que bautiza a Jesús, ¿no? Parece una contradicción, porque el bautismo de Jesús es superior, pero finalmente Juan bautiza a Jesús. Interesante, ¿no? Bueno, esta paradójica, hermanos, parece resolverse en Mateo 3:15, ¿ya? Lógicamente tenemos que recurrir al paralelo bíblico, porque si te das cuenta, Marcos no tiene el propósito de darnos esos detalles, ¿no? Marcos no se fija en esos detalles. Pero cuando vas a Mateo, Mateo sí pone atención en esos detalles, porque es su propósito. Él va a poner más atención al orden cronológico de las cosas y a cada detalle porque él está presentando una apología al pueblo de Israel. Así que su propósito es diferente que Marcos, que le está presentando el evangelio a los romanos, ¿no? Bueno, entonces vamos a Mateo capítulo 3 y dice el verso 15. Verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó, o sea, le bautizó. Juan no quería bautizar a Jesús precisamente porque Juan sabía que era el Señor y que él era limpio de pecado. Más bien Juan decía, más bien tú bautízame a mí, ¿no? Porque yo soy el pecador. ¿Te das cuenta cómo reconoce su inferioridad con referente a Cristo? Pero Cristo le dice, no, no es por pecado, sino es para que cumplamos toda justicia. Ojo, hermanos, cuando la Biblia dice cumplamos, no se refiere al cumplimiento de la escritura, ¿ya? Sino aquí habla de la justicia. ¿Qué es lo que tenemos? Que Jesús está identificando con la justicia divina, aplicada en una forma, hermanos, sufriente. O sea, la justicia divina era que alguien tenía que morir satisfaciendo la demanda divina por el pecado del hombre, ¿no? En ese sentido, Dios dice, o Cristo está diciendo, me identifico con este pueblo pecador y yo estoy asumiendo sobre mí su pecado. Esto es la identificación con la justicia. De manera que cuando Cristo asume sobre sí mismo el pecado del pueblo, se está cumpliendo o satisfaciendo toda justicia. ¿Por qué? Porque en su justicia Dios demanda uno, castigo por el pecado, pero en su justicia también Dios demanda justificación.
a pesar del pecado. ¿Y cómo se cumple? ¿Cómo se reconcilia estos dos? ¿Cómo es posible que Dios dé castigo por el pecado al hombre y al mismo tiempo le dé justificación a pesar de su pecado? Bueno, se cumple en Cristo. Cristo asume nuestro pecado, nuestra deuda sobre sí mismo, y al derramarse la ira sobre él, la ira de Dios, ahí se satisface la demanda y la justicia divina. De manera que sí hay castigo por el pecado nuestro, ¿eh? A veces decimos que Dios, en su gracia, la salvación es que no nos castiga, ya no recae la ira de Dios, pero sí, sí cae, sí hay castigo, ¿no? Y toda esa ira del castigo de Dios recae en Cristo. Ahora, en esta identificación con el pecador, al hombre le es imputada la justicia de Cristo. Qué interesante, ¿no? O sea, Cristo lleva nuestra culpabilidad, nuestro pecado, y al hombre, al creyente, le es puesta a cargo la justicia o la perfección o la inocencia de Cristo. Qué interesante, es como un intercambio, ¿no? Entonces se cumple, porque ahora en Cristo ha recaído el castigo por el pecado y en el hombre que se ha arrepentido, que ejerció fe en Cristo, recae la justicia de Cristo. Es revestido de Cristo, de manera que ahora el Señor ve satisfecha su justicia. Y de esta manera Cristo le está diciendo, deja que cumplamos toda justicia. Y es el tema más resaltante en Mateo. En Mateo se va a hablar mucho de la justicia divina. Siempre esta justicia se va a cumplir y satisfacer solo en Cristo. Es imposible que la justicia se cumpla a través de las acciones del ser humano. Tenía que ser y solo podía ser a través de Cristo. Entonces, cuando Cristo se está bautizando, no es porque Él es pecador, no es porque él haya pecado, no es porque necesite arrepentimiento, sino es porque va a cumplir en sí mismo la demanda de la justicia divina. Entonces, es lo que dice Pablo en Gálatas, ¿no? Que dice, Cristo se hizo por nosotros maldición. Él va a decir, él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado o lo hizo pecado. Qué interesante, ¿no? No es que peque, pero en él es cargado, puesto nuestro pecado. Esto es la satisfacción de la justicia divina. Bueno, lo podemos saber a través de la armonía de los evangelios y por supuesto del complemento doctrinal en las epístolas del Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien, así que ahí hay una posible respuesta al por qué Jesús se bautiza. Y claramente está sustentado por la palabra, ya que Jesús mismo responde, ¿no? Deja que así cumplamos toda justicia.